No se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, en cualquier momento que ustedes nos esté escuchando o nos esté viendo por aquí, por Isla Caribe. Nos encontramos en el episodio número 59 de Isla Caribe Podcast y hoy en una entrevista bien especial, en una entrevista donde vamos a estar hablando sobre mucha cultura y sobre uno de los personajes más importantes en la historia de Puerto Rico. Mi nombre es Enisabiel Rivera Collazo y como dije en la introducción, este es el episodio número 59 de los Isla Caribe Podcast y me encuentro con Melina Aguilar Colón. Saludos a todos. Primero que todo, gente, estamos bien emocionados porque vamos a hablar de un personaje que yo admiro mucho, que es don Ricardo Alegría Gallardo. Y para comenzar directamente al punto, este episodio número 59, primero que todo ustedes tienen que compartir este video, si lo está viendo live, comentar dónde está viéndonos, porque queremos saber que en todas partes del mundo, que se preparen para esta hora llena de historia y cultura, porque ahora es un personaje que llenó a Puerto Rico de mucha historia y cultura, y hace inspiración a muchas personas como nosotros en Isla Caribe. Antes de los resumen, Ernie, ¿con quién estamos hoy día? Y para hablar de don Ricardo Alegría y de toda esta historia espectacular, tenemos hoy como invitado a una persona bien especial para nosotros, bien especialmente para mí, al gran amigo, gran compañero, mi profesor, y yo con orgullo de que haya sido discípulo de él y que todavía lo sigo siendo porque cada vez que tenemos conversaciones sigo aprendiendo de él. El gran amigo Miguel Rodríguez López. Saludos, Miguel, ¿cómo estás? Muchos saludos a ambos y a los que nos están escuchando también. Y a Melina también, muchos saludos, un abrazo. Y a Ernie, ni se diga, el distinguido y admirado por mí también, profesor Ernie Rivera, claro que sí. Saludos, un abrazo desde acá, desde Ponce, en esta cuarentena, y queremos aprovechar este tiempo. Y para antes, ¿verdad? De entrar de lleno rapidito a hablar de don Ricardo Alegría, vamos a hablar un poquito sobre nuestro invitado, sobre Miguel, para que conozcamos a la persona que estamos entrevistando hoy. Mira, Miguel Rodríguez López es un destacado arqueólogo, educador y gestor cultural puertorriqueño con amplio reconocimiento académico y profesional en Puerto Rico, pero no solamente en Puerto Rico, en toda la región del Caribe. Se ha distinguido como un estudioso y defensor del patrimonio cultural y arqueológico de Puerto Rico. Además, posee una extensa experiencia en la administración de instituciones educativas, culturales, así como en la dirección de organizaciones profesionales. Hasta enero del 2019 se desempeñó como rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, posición que ocupó por espacio de 15 años. Allí fue donde yo estudié mi maestría en arqueología. Además, es catedrático de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo, y curador ad honorem de la colección arqueológica de su museo y del Centro Humanístico. Ha ocupado la dirección del Museo de la Universidad del Turabo, de la División de Arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña, del Departamento de Humanidades de la Universidad del Turabo y también la presidencia de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. En su rol profesional como arqueólogo, ha presidido la Asociación Puertorriqueña de Antropólogos y Arqueólogos y la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe, con sede en Martinica. Gente, si seguimos leyendo la extensa biografía de Miguel, no terminamos. Múltiples investigaciones arqueológicas de distintos temas desde la época precolonial hasta el presente. Excelente gestor cultural. Maruca, ¿verdad? Fue uno de los arqueólogos, ¿verdad? Que trabajó, o el arqueólogo principal que trabajó el yacimiento Maruca, que es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de Puerto Rico, encontrados aquí en la ciudad de Ponce. También trabajó en Punta Candelero. Así que Miguel es como decimos acá, hay que hacer un podcast exclusivo de Miguel.
es una leyenda en la Bueno, arqueología puertorriqueña tengo y muchos caribeña. años, así que hay muchas cosas que uno hace en tantos años, ¿verdad? Y Y ahora Miguel, estoy haciendo lo que a mí me gusta, que es dar clases. Volví de nuevo al salón de clases y eso es de lo que más yo disfruto también, claro que sí. Miguel, si puedes echarte un poquito hacia ahí te tenemos, Miguel. Perfecto, aquí estoy mejor. Yo quiero contar rapidito una anécdota que tuve con Miguel. Yo tuve la oportunidad de Miguel, un día de su cumpleaños, ir a uno de los lugares favoritos que Miguel nunca había visitado y pues lo visitó el día de su cumpleaños. No me acuerdo en qué año fue hace como 10 años yo creo, Miguel. El 73 fue cuando yo cumplí 65 años, hace 8 años. 8 años, pues fuimos junto a un grupo de compañeros y de profesores, entre ellas la profesora Yacha Rodríguez, tuvimos la oportunidad de ir al mural de Sama en Jayuya, donde está el sol de Jayuya, que Miguel lo tiene tatuado ahí en un brazo. Así es, no lo puedo enseñar, ¿verdad? Pero está aquí. Estoy celosa, sí. para allá quiero ir yo. Y es uno de los lugares, yo diría, de arqueología de Puerto Rico más importante. Eso es como ir a Tierra Santa o ir al Vaticano, ¿verdad? De los arqueólogos. Y ya tú sabes que es un sitio espectacular, importantísimo. Y además es una experiencia en el centro, el corazón de Jayuya. Está ese mural de Sama. Tuvimos 2 horas subiendo y además de admirar todo lo relacionado a la arqueología, también tuvimos la oportunidad de admirar la belleza de nuestro país. Exactamente. La flora, la fauna, los ríos del corazón de Puerto Rico, que es Jayuya. Y yo tuve esa oportunidad de ir con Miguel al mural de Sama. 2 horas estuvimos subiendo, ¿te acuerdas, Miguel? 2 horas. Así es, sí. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a hablar del invitado especial. Vamos a recordar a don Ricardo Alegría, que hoy estaría cumpliendo 99 años. 99 Melina. años. Y Melina, ¿nos puedes dar un resumen quién fue don Ricardo para luego entrar a los temas puntales con Miguel? Claro que sí, esto es rapidito, mi gente, porque don Ricardo Alegría ha sido, como dije al principio, inspiración para muchos de nosotros, especialmente aquellos que estamos trabajando en lo que es la gesta cultural puertorriqueña. Resumiendo rápido su vida, Ricardo Alegría nace en San Juan, Puerto Rico, y su vida evolucionó en lo que fue, digo yo siempre, rescatar, preservar, llevar, educar, marcar en muchas formas la cultura puertorriqueña. Y yo, en muchas formas, y esto lo confirmaremos con Miguel, yo pienso que la admiración y el gran cariño que tenemos muchas personas a la cultura puertorriqueña se la debemos a don Ricardo Alegría. Así es. Que fue estudiante primero en San Juan, Puerto Rico, luego fue a estudiar a Estados Unidos, fue el primer arqueólogo puertorriqueño, que ya vamos a entrar a ese tema también. Cuando regresa a Puerto Rico es uno de los fundadores o la cabeza detrás de la creación de varias instituciones, entre ellos el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que para las personas que no saben la labor del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en Ponce nada más tenemos 4 museos que existen gracias a esta institución, como el Museo de la Masacre, la Casa Huecho y Villaronga, el Museo de la Casa Armstrong y lo que es el Museo de la Música Puertorriqueña. Es solamente en Ponce, por toda la isla hay decenas de museos gracias a esta labor que comenzó Ricardo Alegría. La preservación de cascos históricos como el de Ponce y el de San Juan se debe también mucho a Ricardo, entre otras cosas más que hizo mientras estuvo en la Instituto Cultura. Pero no se acabó ahí, él hizo muchas cosas más que vamos a hablar en este podcast, entre ellos estuvo detrás de la creación del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que aquí tenemos 2 personas que conocen el tema mejor que yo. Así es. Y entre ellas también el Museo de las Américas, y repito, la Escuela de Artes Plásticas. De cosas más, que si hago un listado. El Museo de la Universidad de Puerto Rico. Porque Ricardo es bien importante, la gente que está viendo esta parte del mundo, si tiene buena memoria, Ricardo, por favor, compártela con nosotros en los comentarios, porque me encantaría escuchar también su opinión o su experiencia. Ya gente hoy día estuvo comentando en la foto que pusimos sobre experiencia que tuvieron con don Ricardo, que era un hombre bien activo, él ni lo llegó a conocer. Claro. Yo no lo llegué a conocer tristemente. Qué bueno. Y nada, estamos aquí emocionados para hablar sobre la vida de él. Mira, paréntesis, para las personas que están viéndonos en Facebook, que pueden ver el video, nuestro director Isaac está compartiendo unas fotos y una de esas fotos que está compartiendo Isaac es don Ricardo Alegría en el mural de Samas en Jayuya. Así es. Así que, Isaac, una foto que tienes ahí de don Ricardo observando como unos petroglifos, eso es el mural de Sama, donde se encuentra el sol de Jayuya, donde yo tuve la oportunidad de visitar con Miguel hace unos años atrás. Miguel, entrando ya de lleno a don Ricardo,
¿cuándo conociste ¿cuándo conociste a don Ricardo y en qué circunstancias? Yo tuve la oportunidad y el honor, ¿verdad?, de conocer a don Ricardo muy joven, porque yo era vecino de don Eugenio Fernández Méndez, otro antropólogo reconocido, muy amigo de don Ricardo, y lo conocí desde niño. Y don Genio y don Ricardo nos contaban a las personas que visitábamos la casa de don Eugenio de las aventuras que ellos tenían, de las visitas que hacían a los sitios arqueológicos. Y yo por alguna razón siempre fui un apasionado del estudio de nuestros indios, de nuestra cultura antigua, de la arqueología, y me soñaba como arqueólogo desde pequeñito, ¿no? Hay una anécdota que es que yo siempre cuando jugábamos en la calle de vaqueros y indios, yo era el indio, y entonces me vestía de indio, claro, indio americano, ¿verdad? Porque era la imagen que teníamos en aquel momento de lo que era un indio, ¿verdad? Y vendían unas disfraces. Y entonces don Ricardo una vez me vio y me dijo, tú vas a ser arqueólogo en el futuro. Y efectivamente, cuando después, muchos años después, yo fui a visitarlo cuando él abrió el Centro de Estudios Avanzados en 1978. Lo fui a visitar y le expliqué mi interés por la arqueología. Ya yo había estado trabajando en arqueología como aficionado, con otros grupos de jóvenes arqueólogos. Me dijo, aquí es que tú tienes que estudiar. Este es el lugar que tú tienes que matricularte y hacer una maestría. Y ahí sí fue que empezó ya mi segunda parte, ya más formal, ¿verdad?, de conocer y de trabajar con don Ricardo en el 1978 en el Viejo San Juan. Así que pudiste ver, conocer a don Ricardo desde niño y ver... Sí, claro, era como... Sí, y yo leía, porque eso salía en los periódicos de la época, el profesor Alegría descubre tal sitio, cuando las noticias sobre Caguana, cuando él fundó el Instituto de Cultura, que fue uno de los primeros lugares que se adquirió para abrirlo a la comunidad. Y yo recuerdo que siempre tenía que estar peleando en los sitios, defendiendo esa gestión, porque a don Ricardo no se le hizo fácil el apoyo que él dio, no solamente a las culturas indígenas, a las culturas africanas, al rescate de nuestros artesanos. Muchos de la gente de la universidad en aquel momento se reían de él. Dice, ahora viene Ricardo Alegría a recoger santos de palo viejos, que eso no tiene ningún valor, que de los íbaros. O viene don Ricardo Alegría, que dice que encontró en la cueva de María la Cruz y que encontró unas piedras de indios arcaicos. Esos son... O sea, se burlaban porque no había una conciencia en aquel momento, incluso de parte de la gente en la universidad. Alguna gente sí, ¿verdad? Pero la mayoría del orgullo por lo puertorriqueño, por nuestra herencia, por nuestra historia, y mucho menos, ¿verdad?, de sentir orgullo por nuestra herencia indígena o africana o criolla, ¿verdad? Eso no existía hasta que don Ricardo empezó entonces a rescatarlo. Exactamente. Y había gente que sí que pensaba como él, ¿verdad? El antropólogo, como te digo, don Eugenio Fernández Méndez, don Enrique Laguerre, que yo lo conocí también de muy joven, pero era la excepción. La mayoría de la gente se enfocaba en Puerto Rico en la cultura europea, en la cultura que tiene su valor, ¿verdad? Pero la cultura hispánica, española, la herencia, ¿verdad? Y tú veías esa lucha que había siempre, si apoyábamos en la escuela, ¿verdad? La cultura nuestra, la autóctona, la nacional, porque también tenía que ver, porque nuestra cultura era afirmando nuestra nacionalidad como pueblo propio, con derecho propio, ¿verdad? Y nos aliaba mucho más a Latinoamérica, a otros países del mundo. O sea, que también estaba el aspecto político amplio, ¿verdad? No político partidista, sino de que queríamos afirmar lo que éramos lo nuestro. Nuestra identidad, la puertorriqueñidad. Nuestra identidad propia, porque estamos a punto de perder las tradiciones. Yo me crié en una época donde lo que se hablaba era de Santa Claus. Los reyes habían pasado a un segundo plano. Y me crié en una época en que todo lo bueno era lo de Estados Unidos, que venía de afuera, no lo nuestro. Así que ese rescate, esa conciencia que tenemos los puertorriqueños ahora, no todos, ¿verdad?, pero la mayoría de los puertorriqueños, de nuestros valores, se la debemos a Ricardo Alegría y a un grupo de personas que colaboró con él, obviamente, en esa gesta también. Y antes de entrar más a esos temas, quiero un poquito echarnos atrás a la niñez de don Ricardo. ¿Dónde es que nace don Ricardo Alegría y cómo eso influyó en su vida? Don Ricardo nació en el Viejo San Juan. Después se mudaron a Santurce un tiempo, la familia, y era hijo de don José S. Alegría, que en esa época era una de las personas más cultas y más educadas de Puerto Rico. Tenía una biblioteca muy importante con libros de historia,
que los estudiantes jóvenes de aquella época iban a casa de don Ricardo a conocer de la historia, porque tenían libros, tenían revistas sobre temas culturales. Además, don José S. Alegría llegó a ser presidente del Partido Nacionalista puertorriqueño en su primera etapa. El Partido Nacionalista pasó por varias etapas, pero la primera etapa, una etapa más formal, más, de los ¿verdad? años 20. Sí, más, ¿verdad? Don Pedro. Sí, y entonces, pero tenían una conciencia, obviamente, los nacionalistas de aquella época, de que Puerto Rico era una nación por derecho propio, que tenía su identidad cultural. Entonces, en ese ambiente, don Ricardo se crió y obviamente no podía ser de otra manera. Él se crió en la Escuela Superior Central. Él nos cuenta, ¿verdad?, que él fue estudiante de doña Inés María Mendoza, la que después fue esposa de Muñoz Marín. De Muñoz Marín. Y doña Inés fue incluso hasta perseguida porque defendía la enseñanza del español. Y hubo una huelga en la Escuela Superior Central en los años 30 de ella y un grupo de estudiantes que se negaron a hablar inglés en algunas clases. Y don Ricardo estaba ahí también. Don Ricardo, ella fue su maestra y después por eso fue que ella lo ayudó mucho. Después cuando en los años 50, cuando él fue a crear el Instituto de Cultura, doña Inés María Mendoza ya era esposa de don Luis Muñoz Marín, pues lo apoyó completamente porque él se crió en ese ambiente de identidad, de nacionalismo, de puertorriqueñidad. Vamos a y lo conocía. Sí, lo conocía claro de esos años allá en la Central. Exactamente, sí. Y Miguel, luego que sale de la Central, los estudios graduado y posgraduado de don Ricardo. En la universidad, él se destacó también por ser un joven bastante luchador de muchas causas. Muy pocas personas que conocen que él estuvo involucrado en una lucha cuando en esa época en la Universidad de Puerto Rico existían y todavía existen, ¿verdad? Pero ya con otro carácter, muchas fraternidades, que eran fraternidades donde solamente podían entrar hijos de personas educadas, blancas, ¿verdad? Lo que eran grupos racistas. Y a él se le prohibió entrar, le prohibieron la entrada a una de esas fraternidades. Y entonces él organizó junto con otras personas la primera fraternidad que no discriminaba por razones raciales o sociales a sus miembros, que fue, creo que es la Alfa Beta Chi que se llama, y que sí, tiene un símbolo, y tiene un símbolo indígena. Indígena, y ese sí. un petroglifo. Entonces, esa fue la aportación. Don Ricardo fue presidente, fue creo que su primer presidente, y llevó el símbolo de petroglifo, que era un símbolo indígena nuestro, que yo pensaría que es la primera vez que alguien usaba un símbolo taíno como algo de identidad de una organización. Y tú sabes que ahora los símbolos taínos son nuestros, pero sí, los reconocemos en todo el mundo, tú sabes. Y conozco personas que pertenecen a la fraternidad y me cuentan historias como que llegaban al viejo San Juan y llamaban a don Ricardo allí en su casa. Don Ricardo, don Ricardo salía y ellos le decían, mire, nosotros somos de la fraternidad, y él rápido bajaba y los dejaba entrar y estaban horas conversando y él se ponía bien contento. Sí, no, yo te diría, porque se mantuvo, míralo ahí, ese es el símbolo taíno del Alfa Beta Chi, que es una estilización de un petroglifo, del petroglifo indígena que conocemos, ¿verdad? Y yo creo que ese es mira, en 1941 que se funda la fundación, se funda la fraternidad, y ya don Ricardo, ahí yo todavía no había nacido, y don Ricardo don Ricardo estaba, ¿verdad?, afirmando de cierta manera los elementos de nuestra identidad puertorriqueña. Miguel, llega a la universidad y estábamos en ese tema de don Ricardo en la universidad. Y yo te interrumpí, así que mala mía, que puedes seguir. Sí, sí, esta es una conversación. Ricardo en la universidad. Él tuvo allí la oportunidad de estudiar con algunos profesores que él cuenta. Por ejemplo, estaba el profesor don Rafael W. Ramírez, que era un historiador a su manera, ¿verdad? Había estudiado historia, pero estaba a cargo del pequeño museíto que había en aquel momento en la Universidad de Puerto Rico. Y tenía algunas piezas arqueológicas y tenía cosas de historia, tenía unos santos, pero no era más nunca el museo que hay ahora, que de hecho fue fundado por don Ricardo Alegría también. Miguel, el nuevo museo. Un poquito para atrás porque te veo por la ahí. Ahora. Pues ahí estamos. Es que te queremos ver porque te vemos más que la mitad. Mira, a ver, ¿estoy bien ahora? Sí, ahí, bien. Mantente ahí.
Y entonces ¿verdad? El impacto que tuvo don Ricardo de ver esas cosas antiguas. En la casa de don Ricardo también había piezas arqueológicas, porque un secreto aquí que también muy poca gente sabe, la abuela de don Ricardo era la dueña de donde está ahora mismo el yacimiento de Hacienda Grande en Loíza. Correcto. Y don Ricardo dice que cuando él era jovencito, un niño iba a Hacienda Grande, la Hacienda Grande de la abuela, de la familia Gallardo, don Ricardo Alegría Gallardo, y entonces le encontraba piezas, pedacitos de vasijas de barro que le llevaban los trabajadores y eso, y él siempre decía, cuando yo sea grande y estudie arqueología, yo voy a volver aquí a estudiar, a excavar en este lugar. Y efectivamente, por eso es que él descubre después el yacimiento de Hacienda Grande y al lado está el de la cueva de María la Cruz. La cueva María de la Cruz. Y cuando él iba pequeño en los veranos, él dice que eso le impactó mucho a él y se quedó con eso siempre de niño, que en casa de su abuela habían cosas de la época de los indios. Y él escuchaba también las historias de su tía. De su también, tía también. que vivía allí, y esas historias él las escuchaba, que hablaba de los bailes de bomba, de los negros. Y la bueno, imagínate, Hacienda Grande está en Loíza, y él siempre también escuchaba eso y le interesó mucho, conoció mucha gente que trabajó después con él, que eran los que preservaban todavía las tradiciones de origen africano, ahora que conocemos, ¿verdad? Que existen las fiestas de Santiago Apóstol, y todas esas actividades y fiestas tradicionales de Loíza y de otros lugares, pero especialmente de Loíza. Lo único que le pasó de Loíza, que él dice que nunca se lo perdonó, que es que él llegó a ver cuando joven el archivo histórico de Loíza, que estaba en un edificio antiguo del mismo pueblo de Loíza, y vio unos documentos, dice que había documentos del siglo XVII, XVIII, y cuando después él funda el Archivo General, que hay una ley que requiere que todos los municipios entreguen sus documentos históricos al Archivo General. Cuando él fue a buscar los de Loíza, los primeros, ya los habían destruido hacía varios años para usar el salón donde estaban los archivos para otra cosa. Y eso pasó en muchos pueblos, que pues, el Archivo General histórico estaba... la gente pensaba, esos son papeles viejos, ¿verdad? Papeles antiguos. Y ahora así pues tienen un valor grande, pero se perdió mucho de la historia de Loíza que estaba en esos archivos. Es un milagro que tengamos el de Ponce todavía, entonces. Pues Ponce está en Ponce, ¿verdad? Sí. Sí, porque la ley decía que si los municipios tenían, ¿verdad?, esas facilidades de preservar su archivo, se pudiera mantener. Caguas lo tiene, Ponce lo tiene, no me acuerdo que otros pueblos lo tienen. Y su evolución en los estudios que estábamos hablando, las universidades. Bueno, él pensó que si él quería de verdad dedicarse a la cultura, no había en Puerto Rico en aquel momento estudios sobre cultura puertorriqueña, mucho menos de cultura puertorriqueña o de arqueología, ¿verdad? Que siempre también le fascinó. Y entonces decidió irse para Chicago, y lo aceptaron en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Social Science, el Departamento de Ciencias Sociales, que estudió allí su maestría en antropología e historia. Y allí tuvo la oportunidad, porque Chicago en aquel momento era la universidad primera que había de estudios culturales en Estados Unidos. Estaban allí grandes profesores de esa rama de antropología, sociología, y entonces él tuvo esa oportunidad de ir allá. Claro, él como conocía, sabía inglés, había criado en un ambiente, ¿verdad?, de más cultura, pues pudo bregar allá con lo de eso, pero dice que también fue víctima también del discrimen, porque su inglés era de aquí, ¿verdad?, de Puerto Rico. Dice que cada vez que le abría la boca, pues ya decían que él era latino, ¿verdad?, que no era de Estados Unidos. Y también dice que sufrió un poco también del discrimen por ser hispano, ¿verdad?, por ser latino en esa época en Chicago. Pero allí se hizo grandes amigos, ¿verdad?, y terminó su trabajo. Si no me equivoco, su trabajo de maestría, de la tesis de maestría, fue sobre las fiestas de Santiago Apóstol, que él ya había estado, ya él lo hizo varias veces, había recogido información, y fue el que rescató en un sentido el sentido que tiene la fiesta de Santiago Apóstol para los loiseños. Qué interesante, Santiago Apóstol no es el patrón el patrono de Loíza, es San Patricio, porque ahí se ve interesante, ¿verdad?, que él se dio cuenta
que la tradición de San Patricio venía de que los principales hacendados de Loíza eran de origen irlandés, de familias irlandesas. Entonces trajeron el patrono a su iglesia. Y entonces la gente no iba a la iglesia del pueblo, iba a la capilla que había dedicada a Santiago Apóstol, que era en las Medianías, en el barrio de las Medianías, que era el patrón del pueblo loiseño. Y las fiestas principales no eran las de San Patricio, eran las de Santiago Apóstol. Y todavía es así. Bueno. ¿Y él hizo otros estudios además de en Chicago? En Chicago estudió también museografía para poder, ¿verdad? Tiene un certificado en museografía y también cogió unos cursos donde fue a hacer prácticas antropológicas en comunidades indígenas de Estados Unidos en aquel momento. Y estuvo un verano, me cuenta, entre algunas tribus indígenas que todavía había en Illinois, en esa zona, conviviendo con ellos, recogiendo. Haciendo etnografía. Exactamente, los antropólogos mayormente era lo que hacían eso, sí. Y luego estos estudios, ¿cómo es que don Ricardo comienza definitivamente a hacer la gesta cultural aquí en Puerto Rico, a defender la cultura? ¿Y qué es lo que lo empuja a eso después que viene después que estudia, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico. Yo creo, bueno, lo que yo recuerdo, el libro tiene algunas lagunas y tiene algunas cosas. Don Ricardo estaba contento con el libro que es de la biografía, pero decía que no había entrado en algunos detalles que él había, que ahí lo tienes tú también. Y déjame, espérate, si lo... Para que la gente lo pueda ver aquí, de qué libro estamos hablando. Yo lo tengo aquí también. Estamos todos con nuestros libros hoy. Así es. Un libro de Carmen Dolores Hernández, que es una biografía, ¿verdad? Hasta cierta época de su vida, de su familia, de su obra. Yo creo que también él estaba en un momento, a veces la gente dice, estaba en el momento preciso, en el lugar indicado. Cuando se empiezan a hacer unos cambios en Puerto Rico, políticos, obviamente, pues la creación de Estado Libre Asociado, el Partido Popular, don Luis Muñoz Marín, pues se identificó mucho con ese movimiento, doña Inés, que ya estaba casada con don Luis, y ellos querían crear una nueva tipo de asociación política con Estados Unidos, pero que tuviera el mismo Muñoz le preocupaba, ¿verdad? Hay escritos de don Luis Muñoz Marín que le preocupaba que Puerto Rico se estaba perdiendo su propia identidad, sus tradiciones, su cultura, que los nombres de los sitios la gente los ponía en inglés. Hay un discurso famoso que debe estar en algún lugar publicado, que era el discurso del Agapitos Place, que él decía que la gente le ponía, pasó por un sitio, en vez de decir bar de Agapito, decía Agapitos Place. Entonces le parecía eso, ¿verdad? Medio cómico. Y trató de ver en qué forma se le podía dar como un carácter propio, ¿verdad? Con cierta identidad al Estado Libre Asociado, a la época en Puerto Rico. Y así surgió, ¿verdad? Don Ricardo, que era joven, ya era conocido porque era el hijo de don Pepe Alegría. Y fue una motivación, ¿verdad? Después que estuve en la universidad, fue primero profesor universitario. Y allí empezó a realizar sus primeros excavaciones en Caguana, que ya se conocía. Caguana él no lo descubrió, pero lo rescató, ¿verdad? Y empezó a hacer unas excavaciones, invitó a arqueólogos de Estados Unidos a Puerto Rico, Frolic Rainey, Irving Rouse y otros más, que vinieron a Puerto Rico a ver sus trabajos como joven, ¿verdad? Y lo fueron orientando. Después se fue y terminó su doctorado en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Que fue su segundo estudio. Él llegó a Harvard, ¿verdad? Hizo su doctorado en Harvard. En Harvard, sí. Y Harvard también ahí conoció a Gordon Willey, que era el principal arqueólogo norteamericano de la época, ¿verdad? No había tantos arqueólogos. Tú sabes que la arqueología es una disciplina relativamente nueva, ¿verdad? No es como la historia, que hay historiadores de Herodoto para acá. De Herodoto para acá. Sí. Debe haber arqueólogos también, porque estoy seguro, ¿verdad? Que había gente que buscaba cosas antiguas y eso, ¿no? Pero era con un fin más de coleccionismo. Entonces, él pensó que él aprendió, ¿verdad? Ya en Estados Unidos ya había un movimiento, igual que en Europa, de que estas cosas de la historia y de la arqueología no era exclusivamente para un grupo de personas, no era coleccionar objetos de gran valor para ponerlos en museos, sino que era para darlos a conocer, para crear orgullo propio,
crear una conciencia y en esa época en Harvard conoció también, empezó a conocer arqueólogos del Caribe, ¿verdad? Otras personalidades de arqueología del Caribe que estaban también interesados como él en crear, don Fernando Ortiz en Cuba, antropólogo, y otra gente más que como que se creó un movimiento, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, sino en otros países, de rescatar ese pasado antiguo y ponerlo y en una forma digna, presentarlos a las nuevas generaciones. Y Miguel, también he leído y he escuchado que el viejo San Juan estuvo en peligro de desaparecer, estuvo en los años 40, 50, se quería modernizar la ciudad, se querían eliminar edificios. Hay una historia que habla sobre cómo querían hacer desaparecer la capilla del Cristo, la única capilla posa que queda en el viejo San Juan, para que pudiera circular los automóviles. Donde hoy día está el Parque de las Palomas, eso era un edificio que había ahí que se eliminó para darle continuidad a esa carretera. Como esto, que don Ricardo empezó a darse cuenta que estaba pasando en San Juan, también lo empuja a su trabajo. Fíjate, ¿verdad? Que también en el plano, ¿verdad?, de modernizar a Puerto Rico en esa época, de los años 50, también surge esa idea de crear en San Juan un Nueva York chiquito. Don Ricardo dice que había un plan que era crear como un Manhattan pequeño en Puerto Rico, que eso iba a ser la gran cosa, iban a venir miles de turistas a ver cómo San Juan se transformaba en una pequeña ciudad como Nueva York, y era así como un Nueva York chiquito. Y él tuvo que, joven él, encabezar, ¿verdad?, protestas, encabezar, hacer cabildeo, por ejemplo, con doña Felisa Rincón, que al principio no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pero después se unió a don Ricardo también en aprobar una serie de ordenanzas que protegían los edificios históricos. Igual, entonces le decían, como todavía lo dicen, hay gente que dice, pero ¿para qué vamos a proteger lo viejo? Eso hay que tumbarlo y hacer algo nuevo. Yo imagino que en Ponce ustedes tienen también ese mismo problema de alguna gente. Totalmente. Hay gente que lo ve tremendo. Ponce es un pueblo histórico con una y en patrimonio. Lo de Ponce, tengo entendido que al mismo libro lo menciona, y justo antes de leer este libro, una semana antes de leerlo, estaba viendo un libro sobre la historia de Ponce y justamente lo que pasó en Ponce para preservar el casco histórico, y cómo en Ponce fue la lucha aún más complicada. En Ponce también. El casco urbano de Ponce es un casco urbano vivo, en términos de que es el centro económico, vivienda y todo, mientras en San Juan tiene varias zonas, está pues el Condado, Santurce, Río Piedra. No, en Ponce es el casco urbano, especialmente en los 60, 70 y 80, donde está todo. O sea, fue muy difícil, yo creo que fue uno de los lugares más difíciles. Para él me decía que en Ponce fue más difícil. Sí, no fue. Y que mucha gente también tenía la idea de transformar Ponce en una ciudad, decían que era muy antigua, que había que modernizarla. Y ustedes saben que la arquitectura de Ponce es única, espectacular, única, y tiene ejemplares del siglo XVIII y XIX y principios del XX de diferentes arquitectos, etcétera. Y como tú dices, es una ciudad viva. Lamentablemente hubo problemas en San Juan, no todo se pudo preservar. Y San Juan ahora conviven, ¿verdad? Y eso es parte también, yo creo que también los arquitectos modernos lo entienden, que en San Juan hay edificios de los años de 1950, porque no todo se pudo preservar. Exacto. Pero tú puedes convivir con eso, tú vas a todas las ciudades históricas y hay partes antiguas, partes modernas. Y cómo el turismo de San Juan depende de eso que rescató. Que hay más gente que a lo mejor se opuso, la gente capitalista, los hoteleros, esa gente, ahora son los que dependen de eso, de que rescató eso ahí. Entonces, eso tenemos que la gente darse cuenta, no solamente que él estuvo ahí peleando locamente por preservar la historia, preservó un movimiento económico, un movimiento turístico y un desarrollo de la región. Pero y lamentablemente no lo pudo hacer en todo Puerto Rico, porque los pueblos, las leyes de protección de San Juan son de San Juan, de zonas históricas, y el Instituto de Cultura no pudo legislar a todo Puerto Rico. Entonces él nos cuenta que a veces, pues qué sé yo, en Comerío o en Adjunta, iban a destruir una casa antigua y no había protección. Claro, él se movía allá y hablaba con los alcaldes a ver qué se podía hacer y iba con la prensa. Pero no todo. La gente piensa que porque es viejo. Él no podía guiar, ¿verdad?
Él no guiaba. Eso es interesante, ¿verdad? Que una persona como él no guiaba. Siempre tenía que llevar doña Mela, la esposa. Miguel. Ahora no te que mudar aquí. Doña Mela, su esposa, o los estudiantes de él, como yo, pues siempre que yo tenía mi carrito viejo, siempre nos íbamos a los viajes a la isla. Y a veces me decía, llévame a tal sitio que quiero ver tal artesano, llévame a tal sitio que quiero buscar la persona que trabajó conmigo en Loíza. Y ahí fuimos aprendiendo muchísimo. Y también tenía que llevarlo a almorzar, le encantaba el lechón, la carne de cerdo. A las lechoneras de la sí, bien a la orilla de la calle. De chinchorreo. O sea que tú chinchorreaste con Don Ricardo antes que tuviera se usara esa palabra, ¿verdad? Y después interesante que le decía, no se lo digas después no se lo digas a Mela, que no le gusta a la esposa, porque no se supone que comiera eso por el corazón o lo que cosas así, pero él se disfrutaba la cosa criolla, ¿verdad? Vamos a tal cafetería por ahí que antes había un sitio. Pues recuerda también de su vida de joven, ¿verdad? Que sí. Disfrutó mucho eso. Y siempre estuvo, Ricardo, una persona bien pendiente a todo. Una vez fuimos a Salinas y fuimos a la playa de Salinas a comer y vio que habían unos muchachos arreglando unos botes. Unos de esos botes típicos de pescadores. Decía, eso, nadie ha hecho un estudio de cómo es que se hacen esos botes y los nombres que se le dan. Y yo he hablado con los estudiantes y yo traté de hablar con los estudiantes y nunca encontré a alguien que... y eso se perdió. Y eso se ha perdido porque esos botes ya no existen, ya se compran hechos. Sí. Pero los pescadores antes hacían sus redes, hacían sus botes, hacían Miguel, sus remos. Hablando sobre eso, me estoy acordando ahora de un recorrido que tuvimos en Isla Caribe dedicado a las piedras del Padre Nazario y a los estudios que ha hecho Reniel. Hicimos un recorrido que visitamos además de Guayanilla, también visitamos Yauco, ¿verdad? Y de regreso paramos en Yauco, paramos en Guayanilla, en la playa de Guayanilla para almorzar en uno de los restaurantes del lugar, allí en el Triángulo. Y mientras estábamos caminando por allí, nos percatamos que había un pescador que estaba tejiendo redes para pescar. Sí. Y yo hice el mismo comentario. Eso es algo que hay que documentar, eso es algo que no se ha documentado. Y él empezó a explicar, ¿verdad? Así que don Ricardo tenía también esa de percatarse de esos detalles. De esos detalles de trabajos históricos de las comunidades que con el tiempo, si no se documentan, se pierden. Una de las personas más fascinadas con eso fue la suegra de nuestro director técnico. Ella estaba en shock con con lo que estaba haciendo este pescador tejiendo. Y me la fue y todo el mundo fue a verlo. Y los utensilios que utilizaban eran caracoles y todo. Y estoy seguro que es una tradición que viene de la época indígena. Claro que posiblemente, sí. El tejer las redes. Yo vi una aguja de tejer redes hecha como de madera que hacían los pescadores antes para arreglar las redes. Y yo he visto objetos arqueológicos que parecen agujas de esas de tejer redes. Yo estoy seguro que eso viene. Y es como en Tíbet, que hemos podido documentar también las maneras de pescar el dajao, las maneras de pescar el camarón, los instrumentos que utilizan a base de bambú y otras cosas. Que estoy seguro que eso nosotros lo heredamos en Tíbet de nuestros indígenas. Y para llegar para continuar con don Ricardo, Miguel, rapidito, ¿qué organizaciones fundó don Ricardo y por qué las funda? Entre ellas resaltan varias. Sí, cuando don Ricardo falleció, los periodistas me preguntaban, ¿verdad? Pues yo estaba rector del Centro de Estudios Avanzados, que allí fue el velatorio. ¿Cuál fue la importancia de don Ricardo? Mire, don Ricardo escribió libros, fue maestro, nos enseñó un montón de cosas, pero lo más importante que él hizo fue crear instituciones, porque no todo el mundo crea instituciones, tú sabes, eso es crear algo nuevo que no existe y que funcionen todavía con sus buenas cosas y malas cosas, ¿verdad? Que no, pero existen todavía el Instituto de Cultura, que fue una institución que en su época fue sumamente exitosa y respetada en la gente, ¿verdad? La gente decía, no, el Instituto de Cultura ya ha perdido un poco, ¿verdad? El lustre, lamentablemente. Lamentablemente. Y ha perdido su impacto, ¿verdad? El Instituto de Cultura él estaba tan frustrado que cuando él falleció, él nos dijo, cundo estaba ya un poquito mal, él me dijo, mira, si yo muero, no quiero que me velen en el Instituto de Cultura porque eso no es la institución que yo dejé.
Y por eso fue cuando él murió, me llamó la directora en aquel momento del Instituto de Cultura y me dice, Miguel, don Ricardo falleció y el protocolo dice que hay que velarlo en el Instituto de Cultura, que es su institución más importante. Dice, bueno, el protocolo dirá lo que fuera, pero don Ricardo nos dijo que no quería que lo velaran y no lo llevamos al Instituto de Cultura. Estaba frustrado, ¿verdad? Por eso. Pero él también creó la Escuela de Artes Plásticas después, que ha sido exitosa. Creó el nuevo museo de la Universidad de Puerto Rico, porque aunque había un museo, pero él fue que trajo las famosas momias que están allí todavía y recogió las colecciones de don Eugenio Fernández Méndez, de Aurelio Tío y otra gente más que están las colecciones arqueológicas allí, que fue el que trajo los cuadros famosos que estaban en otros lugares de Oller y Campeche, que están expuestos allí. No tenían esos objetos. También creó el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, imagínate. Ahí estudiamos nosotros, esos somos productos. Somos uno de los casi 1000 estudiantes que se han graduado del centro. Que voy a buscar algo para enseñarte. Voy a buscar algo para enseñarte, te dejo ahí con Melina. Ajá. Sí, y algo que, por ejemplo, el Centro de Estudios Avanzados, que para gente que no lo conozca, porque sinceramente yo no lo conocía, te conocía a Ernie, para que vean la importancia de pasar esta información. Yo soy fan número 1 de la biblioteca. De la biblioteca del Centro de Estudios Avanzados. Espérate, que viene Ernie. Y una biblioteca que está accesible para todo. Espérate, aquí estamos al revés. Estamos al revés. Este es el tuyo, ahora sí. Saludos a Francis en la biblioteca. No, la biblioteca, especialmente el tesoro más grande que tiene el centro, yo siempre digo que son las tesis. Porque son las investigaciones nuevas de los estudiantes. Está la mía. Sí, la de Ernie, hay unas tesis allí que se han publicado, algunas, otras que sí son de referencia. Para tú, ¿sabes que lo pienso? Yo sé, además de la de Ernie, que lo hacemos siempre para el tour de Tibes, y lo de Hacienda Buré. ¿Qué número es la tuya? ¿La tuya tiene el número? Sí, la mía, aquí no tiene el número, pero Francis me dijo que es la 700 algo, una cosa así. Ah, pues chévere. La mía es la 16. Mira para allá. La primera, la tesis número 1 de maestría en centro es la de Pedro Alvarado. Pedro Alvarado, ponceño, que sobre el Parque Indígena de Tibes. De Santa Isabel, pero de Santa Isabel, pero es ponceño, olvídate. Pero es ponceño y su tesis es sobre el Centro Ceremonial Indígena de Tibes. La primera tesis, la número 1 que se entregó. Las otras que hemos usado, muy importante, la de la señora que escribió el libro sobre la Revolución del 50, que fue la base para el recorrido Café Revolución Jayuya. Hay una de Miñiseijo. Sí, tremendo, que yo la llegué a conocer, ella falleció, que era periodista, pero falleció. Y de los cementerios históricos. Que todo. Tú dijiste un tema de la historia, la cultura puertorriqueña, y hay tesis sobre eso. La de Ignacio Lazagasti. Sí. Así que es bien importante esa biblioteca y muy poca gente sabe que es accesible al público. Y hay ahí están de los mejores bibliotecarios de todo Puerto Rico. Está Francis y todos los compañeros allí. Que esa gente, tú llegas allí y se votan contigo. Donde Jazmín, que ya es histórica allí también. Sí. Tú sabes una cosa que don Ricardo, ¿por qué don Ricardo fundó el centro? Acomodar a Miguel. Él nos trató de explicar. Me acomodo rápido. Don Ricardo nos explicó por qué él creó el centro. Yo siempre lo decía y tenía razón. O sea, que él se sentía que si no creaba una generación o varias generaciones de estudiosos de la cultura, el legado de él se iba a perder. Porque si tú no escribías, si tú no investigabas, decía, tú puedes ser un gran músico, un gran arqueólogo, un gran, qué sé yo, lo que sea, poeta, pero si tú no estudias académicamente, no te preparas, no te sales sólido, como una educación sólida y comprometido, decía, no es cuestión de graduar arqueólogos, no es cuestión de graduar historiadores, graduar historiadores comprometidos con su historia, graduar arqueólogos comprometidos con el patrimonio arqueológico. Él decía, y continuar con proyectos. Sí, que investigaran, que educaran. Que esa era a los artistas siempre les decía, está bien, tú eres un gran pintor, pero estúdiate tu maestría, termina tus estudios para que aprendas de otros países, de otra gente, de otros pintores. Y ese énfasis por la educación, yo creo que por eso es que era un gran maestro. Yo siempre digo, entre los 10 puertorriqueños más distinguidos del siglo XX, tú puedes escoger cualquiera, pero uno de ellos es don Ricardo Alegría, porque creó lo que es el carácter de nuestra identidad puertorriqueña. Sin duda.
Sin Tú duda, puedes no poner a tengo. don Pedro Albizu Campos, Claro. puedes poner a Muñoz Marín, pues muy fantástico, todos esos van por ahí. Enrique Laguerre, escritor, lo que sea, pero don Ricardo Alegría es uno de los primeros, de los 10 puertorriqueños más importantes. Y además de haber fundado el Centro de Estudios Avanzados, que hay más de 700 tesis que son estudios históricos de nuestra historia puertorriqueña y caribeña, también fue el creador y el fundador del Museo de las Américas. El Museo de las Américas, que también tiene Está en un el cuartel componente Vallajá, segundo piso. en el cuartel de Vallajá, que es un museo espectacular. De hecho, cuando terminemos toda esta situación, la gente puede ir a visitarlo, que es impresionante. Tiene una exhibición de culturas indígenas, tiene desde América Latina, tiene unas salas de la herencia africana, tiene de historia, de etnografía, de la colección de santos también. Y yo creo que no solamente la idea era, fíjate que don Ricardo también, no era simplemente tener un museo por un museo, era un museo que fuera un centro cultural de conferencias, de actividades constantes. Y él se encantaba cuando él veía a un grupo de jóvenes, de niños de un sitio, se retrataba con ellos porque él decía, me decía, Miguel, cuando te vaya a visitar a ti el centro, un grupo de escolares, atiéndelo, porque quizás eso que tú le vas a decir a ellos, eso va a sembrar una semillita en alguno de ellos. Y quizás ahí tú vas a tener el futuro escritor grande de Puerto Rico, el futuro historiador, el futuro arqueólogo. Quiero decir algo de Miguel. Yo estudié varios años en el Centro de Estudios Avanzados, ¿verdad? Hasta que terminé mi maestría. Yo nunca visité la oficina de Miguel. Me reuní muchas veces con Miguel, pero al sol de hoy no sé si Miguel tenía oficina, porque la oficina de Miguel era los pasillos del centro. Tú nunca yo nunca, ni conozco ningún compañero que se haya reunido con Miguel en su oficina. Las reuniones de Miguel eran en el pasillo, en los balcones del centro, en los asientos del jardín. Esas eran las oficinas de Miguel. Miguel, tú lo encontrabas todos los días en los pasillos. Bueno, los sábados yo me paraba en la entrada a saludar a la gente, porque a veces venía gente los sábados nada más de diferentes pueblos. Entonces, una vez un profesor, un estudiante me dijo, venga acá, ¿usted fue principal de escuela? Y yo le dije, fíjate, no. Me dice, porque los principales de escuelas de antes, no los de ahora, se paraban en la entrada a saludar a la gente, a los estudiantes. Y a mí me llegaron a traer de una familia que vino con un estudiante de Jayuya, me trajeron una vez una bolsa de yautías con aguacate, y una muchacha me trajo una vez unas guanábanas y otro, o sea, como era antes, ¿verdad? Sí. Y yo me sentía muy orgulloso de eso, porque don Ricardo también era así. Y Miguel se reunía, tú veías a Miguel constantemente hablando con estudiantes en los pasillos, en la biblioteca, en todos lados, en todos lados. Le pregunté a Ernie, siempre estaba pendiente, porque yo siempre, cuando yo te vi, hablé contigo, dije, caramba, este muchacho, este es el tipo de estudiante que nosotros queremos aquí. Porque tú eres no solamente tú eres académicamente sólido, pero eres un líder, tienes una iniciativa, ¿sabes? Te mueves y eres proactivo y estás siempre inventando cosas. Y tú sabes que hay un grupo de estudiantes en el centro, bueno, que son los que fundaron la Asociación de Historiadores. Este muchacho Lavoy de allí de Villalba. De Villalba. Tremendo, que me lleva a sus estudiantes. Sí, lleva a sus estudiantes a San Juan y los recorre por las calles. Y muchas, Miriam Mercado de Carolina, que también, de literatura. O sea, hay mucha gente en el centro que son así. Y yo digo, ese es el espíritu que tenía don Ricardo siempre. Y estoy ahora curiosa, vimos una foto donde usted está con Ay, perdón. Ay, Dios mío. Perdón. Ahora también, sí, la gente que está en vivo, he sido herida. Sí, está bien. Esa fue la pregunta. No sé si Isaac tiene la foto. Es una foto en el Parque Indígena de Tibes, donde don Ricardo aparece junto a un grupo de arqueólogos, incluyendo Miguel. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa anécdota del Centro Ceremonial Indígena de Tibes, de don Ricardo? Cuando se descubrió Tibes, que encuentran sitio arqueológico en Tibes, fue después de la tormenta Eloísa. 1975. Que limpió todo aquello y se descubrieron algunas de las piedras y todas esas cosas. Entonces el grupo de arqueólogos de la Sociedad Guainía, que dirige en aquel entonces el ingeniero Juan González, de hecho, que terminó su maestría. Correcto. En el centro, y estuvo también. Y estuvo Pedro Alvarado y otros más. Y querían que don Ricardo fuera allá para que viera ese descubrimiento. Pero don Ricardo siempre muy cuidadoso, decía,
y si yo voy allá con la prensa y después resulta que no es nada, ¿verdad? O que no es importante, o que a saber si es algo que se inventó alguien, que encontraron 3 piedras. Entonces me mandó a mí adelante. Dice, vete tú, yo voy a hablar con el alcalde de Ponce, que era amigo de él. Yo creo que era Guito Morales, el que era alcalde de Ponce, que estoy hablando de los años 70. Ajá. Y entonces yo voy allá y me llevan, de la oficina del alcalde, me llevan una persona. Cruzamos el río porque no había puente ni museo, nada, era un campo. Y fuimos allá y me encuentro yo, ahí fue que yo conozco también, que yo no lo conocía, a Pedro Alvarado, que ya estaba trabajando allí, entonces me enseña los hallazgos y eso, y ya, no, pero esto es una cosa importante, de verdad. Y voy con la noticia de don Ricardo. Entonces don Ricardo organiza un simposio que se celebró en la Universidad Católica de Ponce, ahí está esa foto. Sí, nuestro director la acaba de poner. Ah, muy bien. Pues, Miguel es el que de la esquina. En la esquina izquierda que sale mirando al grupo, su cara no sale. Sí, el de los bell bottom, que yo tenía el que de los no bell sé bottom, Y estoy de presentado, ¿verdad? Porque ahí está la gente grande de la arqueología del Caribe, está ¿Te acuerdas quién estaba Willy. Ajá. ¿Ah? ¿Te acuerdas quién ahí estaba está. ahí? ¿Quién? ¿Quiénes eran los que estaban? Mira, ahí está Gordon Willy, que era el grande, un señor ahí que está, todos están ya fallecidos. Está Irving Rouse, que había venido en los años 30 a Puerto Rico, súper conocido. Está Betty Meggers y Clifford Evans, que después trabajaron mucho en la zona del Amazonas, venían del Smithsonian Institution. Wow. Está ahí de Puerto Rico. Está Manuel García Arévalo de Santo Domingo, joven, porque se hizo un gran simposio arqueológico en la Universidad Católica en Ponce, con la idea de dar a conocer los hallazgos de la arqueología de Ponce, específicamente de Steve. Fue la primera vez que se presentó ante la comunidad científica, ¿verdad? Ese yacimiento. Y fuimos allá. Y es interesante, ¿verdad? Porque tuvimos que cruzar el río, todas esas personas. ¿Y cómo cruzamos aquí? Bueno, tomaste los pantalones por la piedra, ¿verdad? Bendito. Y uno de los arqueólogos, no sé si estaba en la foto, se resbaló y se cayó. Y entonces fue bautizado en el río Baramaya de Tibes. Se mojó de arriba abajo. Nosotros mojamos los pies porque había que meterse. Por más que tú caminaras por bueno, tú has caminado por allí. Por más que tú caminaras por las piedras del río, había sitios que te ibas a mojar, ¿verdad? Y era mejor mojarse que tratar de brincar de piedra en piedra. Y llegamos al sitio, nos enseñaron, ¿verdad? Y en un sentido, los arqueólogos ahí empezaron a dar a conocer entonces ese hallazgo de Tibes, que realmente en aquel momento fue de lo más grande de Puerto Rico, y lo es todavía, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Puerto Rico y del Caribe, ¿verdad? Ahí había gente de Estados Unidos, de Santo Domingo, creo que estaba Mario Zanoja de Venezuela, que estaba ahí también, y estaba yo en la esquinita de presentado, como yo fui el que llevé a don Ricardo. Pues entonces, con los bell bottom. Y yo decía, yo no puedo creer esto, yo estoy con esta gente grande, tú sabes, estoy hablando, eso fue en 1978, creo que. Por ahí, sí. Miguel, ya estamos finalizando este especial. Ay, bendito, si estamos empezando. Si estamos empezando sobre don Ricardo. Antes de hacerte 2 preguntitas más, quiero enviarle saludos a todas las personas que se han conectado en nuestro Facebook, que están enviando saludos. Digna Blanco, Luis Joel Pérez Rodríguez nos envía saludos. Saludos, qué bueno. Julio Saulet. También Idalia Torre dice: saludos, profesor Miguel Rodríguez, te recuerdo cuando trabajaba en Low, en el proyecto de Paso del Indio. Bendiciones para ti y a todo el equipo de Isla Caribe. El legado de don Ricardo Alegría se mantiene vivo gracias a ustedes. Esa es Idalia Torres Negrón. También Miguel nos envía un tocayo. No, Elvis Babilonia. Elvis, querido, Elvis es casi mi hijo arqueológico, déjame decirte. Un abrazo. Te envía un abrazo. También está la compañera Raquel. ¿Dónde está Raquel? Por aquí. Está arribita. Sí, Raquel Camacho. Raquel. Raquel. Es que se cambian los nombres en Facebook. Raquel es ponceña, de aquí de la cantera de Ponce. Ella escribió eso nosotros. Y ella hizo también, estudió en el Centro de Estudios Avanzados su maestría en Historia. Se graduó hace un año, recién graduada del centro. Así Qué bueno, felicidades. De las recientes y la tesis fue sobre Isla Caribe y Salón Boricua, sobre nuevos empresarios culturales.
Sí, Eso es estamos ahí los libros. Sí, Richie León también te envía saludos desde Nueva York. Okay. Y Miguel, te quería preguntar, ¿verdad? Antes de terminar, dos preguntitas adicionales, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es la mayor contribución de Ricardo Alegrías a Puerto Rico? Y después te hago la otra. Bueno, yo creo que don Ricardo, y siempre Ahí digo está porque Helen, ahí está Helen, te envía saludos también, la compañera ¿quién? Raquel. Ah, saludos, Que diga el saludos. apellido porque estamos... Qué Raquel, bueno. dinos tus apellidos, por favor. Pues sí, ¿cuál es la mayor contribución de don Ricardo a Puerto Rico? Yo diría que don Ricardo dirigió, porque él siempre decía que él no lo hizo solo, dirigió un grupo de personas que redefinieron lo que es ser puertorriqueño, que se había ido perdiendo, se había ido por otros caminos que no eran de la puertorriqueñidad, de la identidad propia, del orgullo nacional, y creo que detuvo ese movimiento, yo diría, de americanización que había en Puerto Rico desde bien profundo, ¿no? Y si la mayoría de la gente en Puerto Rico ahora promueve, favorece, se identifica con las cosas puertorriqueñas, con nuestras tradiciones, que han revivido muchas de ellas, claro, han revivido en forma moderna, ¿verdad? Porque tampoco uno puede revivir una tradición como se hacía hace 100 años, no es lo mismo. Pero eso se lo debemos a don Ricardo Alegría. Si somos puertorriqueños, si hablamos español, si sentimos orgullo por nuestra fiesta de Reyes, por nuestra arqueología, por nuestra identidad, por nuestra herencia africana, eso se lo debemos a don Ricardo. Y claro, mezclado también, como lo dije ahorita, con la creación de instituciones que han permitido que eso se trascienda por generaciones. Porque si tú tienes una institución, una universidad, el Instituto de Cultura, pues va a continuar esa labor por siempre, no es una labor de momentaria. Y don Ricardo tiene, después de eso se creó el Centro de Bellas Artes, después que don Ricardo también colaboró con eso, las escuelas libres de música, o sea, otra serie de instituciones que formaron otros aspectos de la cultura puertorriqueña que don Ricardo quería promover. Y los centros culturales, que lamentablemente los centros culturales han ido un poquito, se han convertido muchas veces en departamentos de cultura de los municipios. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero han perdido un poquito su propia autonomía, su propia identidad propia, ¿verdad? En Ponce por lo menos tenemos el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Lo sé porque yo he estado, yo voy a visualmente a través de Facebook voy a las actividades también que hace el Centro Cultural. Ahí, nosotros sí. siempre. Y para tengo mucha gente en Ponce. Yo creo que en otra época yo nací en Ponce, porque yo siempre me identifico mucho. Es que yo le he dicho que se mude para Ponce. Y yo fui, mientras yo excavé en mi yacimiento de Collores para mi tesis de maestría en el centro, yo me mudé a Ponce, estuve viviendo en una urbanización que ya no existe, que se llama El Madrigal, que creo que había todavía está. Sí, hasta un campo de golf había allí antes y eso. Sí, ahora hay una urbanización allí. Sí, pues yo viví, y yo decía, pero es que yo me siento algo, cuando yo llego al sur de Puerto Rico, Salinas, Santa Isabel, Ponce, digo, en otra época yo era de por aquí. Así que si yo era indio, era un indio ponceño. Y para... De ustedes, tengo mucha amistad de Marlene. Marlene sí que es tremenda, sí. Ahorita la veíamos en Twitter para que vea entrevista, porque siempre está en Twitter metida. Pero, Miguel, para todos la gente que está escuchando hoy día, aquí hay gente de todas las edades, claro. ¿Qué debemos hacer para mantener el legado de don Ricardo? ¿Qué debemos hacer nosotros, puertorriqueños? De hecho, nosotros teníamos un comité que íbamos a empezar a celebrar ahora el centenario de don Ricardo, para volver a revivir ese conocimiento sobre don Ricardo. El comité ya íbamos a empezar hoy precisamente, iba a haber una actividad grande en Loíza, que se iba a hacer, yo iba a participar en la cueva de María la Cruz, que es uno de los sitios que él descubrió arqueológicamente. Allí iba a haber una concentración de niños de Loíza, le íbamos a hablar de los hallazgos arqueológicos, o sea, teníamos un plan, pero hubo que posponerlo, ¿verdad? Exacto. Pero tenemos una serie de actividades que un comité de celebración del centenario, que es el año que viene, de don Ricardo Alegría, que vamos a empezar este año, todo un año de actividades en el Museo de las Américas, en los pueblos, en Jayuya, en Utuado, en Caguana. El Instituto de Cultura también iba a hacer una actividad grande allá. Yo creo que no solamente recordar el nombre, ¿verdad?, de don Ricardo y la figura, sino
hacer las cosas que él hacía, crear instituciones, organizar actividades, promover la fiesta de Santiago Apóstol, las tradiciones nuevas y viejas y las nuevas. Porque todo cambia, él estaba consciente, él decía, los puertorriqueños no van a volver a bailar ahora danza, ¿verdad? Pero hay que preservar esa herencia de la danza, pues ningún muchacho va a bailar danza ahora, ¿verdad? Pero por ejemplo, el cuatro puertorriqueño, que él lo revivió con Paquito López Cruz, ya nadie tocaba cuatro. Y yo he visto ahora hasta cuatros eléctricos. En bandas de jóvenes de rock tienen su cuatro eléctrico. Pues esa es una tradición que se reinventa, pero que se mantiene viva, ¿verdad? Hay orquesta de cuatro en Chicago, de puertorriqueños de allá de Chicago que jamás soñaron que iban a tener un cuatro en la mano. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Los estudiosos del baile de bomba están yendo ahora a las ciudades en Estados Unidos, que siempre don Ricardo decía que era parte de nuestra cultura, que no olvidáramos a los puertorriqueños de la diáspora. Miguel, era la misma nación. ¿Podríamos decir entonces que don Ricardo Alegría fue nuestro primer arqueólogo, antropólogo 100% puertorriqueño? Yo diría que sí, es el padre de la cultura puertorriqueña del siglo XX, moderna, de la moderna cultura puertorriqueña. Pero siempre estaba muy consciente de que no teníamos que teníamos que crear cosas nuevas. Él decía, no es cuestión de revivir el pasado, ¿verdad? Es crear cosas nuevas, pues divulgar eso por ejemplo, ahora mismo pues hay grupos de baile de bomba que las mujeres tocan los instrumentos, pues tradicionalmente las mujeres no tocaban los barriles de bomba. Los barriles no eran hombres y las mujeres bailaban, pues ahora no, las mujeres tocan, pues obviamente porque sabemos que estamos en otra época también ahora. Y él estaba consciente de esos detalles que había que actualizar, ¿verdad? La cultura constantemente, pero manteniendo una raíz y una cosas propias nuestras. Es que yo creo que debemos recordarlo en actividades, debemos recordarlo en el Departamento de Educación es importante y lamentablemente pues el Departamento de Educación no podemos contar mucho con ellos, ¿verdad? A no ser que haya con maestros como ustedes, y tú sabes que en el centro se han graduado una red de maestros y maestras que son espectaculares, y con ellos yo creo que podemos hacer muchas actividades también. Miguel, te queremos agradecer por darnos esta oportunidad. También quiero mencionar primero, ¿verdad? Antes de despedirnos, que está, ¿verdad?, la generación de don Ricardo. Luego de don Ricardo podemos decir que viene entonces tu generación, hablando en el tema arqueológico, antropológico. Y ya hay una nueva generación. Viene tu generación y la generación también que está por ahí, Osvaldo García Goico. Luego entonces... Esa es la nuestra. Sí, creo que después viene la generación de Ignacio Lazagasti, de Yacha, de Daniel, de Jaime Pagán, de mi directora de tesis, Paola Chiapacá. Paola, que no la deje fuera, que Paola también es parte de guinda, si la dejo afuera me escocota. Sí. Viene esa otra generación de arqueólogos y luego entonces viene mi generación en la antropología, en la arqueología. Así que ha habido una continuidad en el desarrollo de la arqueología. Yo diría en arqueología sí ha habido una continuidad, que siempre los arqueólogos como ustedes siempre no solamente hacen buena arqueología técnicamente, ¿verdad? Y teóricamente, sino que también tiene un propósito, que eso fue lo que yo aprendí de arqueología de otros arqueólogos, de doctor Peter Rao, etcétera, Rouse y Roll, pero también de don Ricardo aprendí para qué uno hace arqueología. Es para conocer nuestra historia, para sentirnos orgullosos de esa herencia, para divulgarla, y eso es lo que ustedes están haciendo también, ¿verdad? La arqueología comunitaria que se está haciendo ahora, que es una cosa nueva, diferente, ¿verdad? Que yo creo que es importante, así que los felicito a los nuevos arqueólogos y los nuevos historiadores también, los historiadores que estudian la vida cotidiana, ya no es la historia de los próceres, ¿verdad? Que vamos a estudiar la vida de los seres humanos, normales, ¿verdad? Y yo estoy tratando de hacer de los que no se escribe, como decía Juan Manuel Juan Manuel Delgado, que fue mi profesor de historia oral y de sobrevivencia indígena. La historia Juan Manuel Delgado es tremendo, yo lo conozco, graduado del centro también, así que imagínate. Exacto, él hablaba mucho de la historia subterránea, de la que no se habla, de la que no se escribe. Y que está ahí todavía, que se puede todavía rescatar. Claro que sí. Qué bueno, no, yo bien encantado.
los Reyes del Sol que nos están diciendo que ya es hora de ir cerrando, literalmente nos está poniendo ojo. Pero nada, Miguel, mil gracias por unirte a esta conversación. Sí. Lo hacemos no solamente para reconocer hoy, que es la fecha de su natalicio, 99 años, pero también para que la gente sepa de que este amor que tenemos por la cultura no se lo de la nada. Alguien lo trabajó y tomó acción, porque a veces pues creemos que tenemos que estar en un puesto político para lograr algo, o que tenemos que las cosas, pues si no saben, si otra persona no la hace, no saben. No, uno mismo, si en verdad quiere lograr algo, puede hacerlo, y Don Ricardo y su vida, sin tener que meterse a un puesto político, logró tantas cosas, y él no lo dice en el libro, como él no tenía, eso no era lo de la política, lo de la cultura, educar y estas cosas. Y porque nos motivamos a nuestros seguidores y a todo el mundo que escuche o a este podcast, a que todos podemos ser gestor de la cultura, desde nuestras propias áreas. Nosotros hacemos desde lo que es recorrido histórico, nuestros amigos Salón Borico lo hacen por la arte, y hay personas que lo hacen de diferentes formas. Que todo esto es posible y se puede hacer. Y nada, en verdad, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros hoy. No, yo voy para allá, una vez pase esta emergencia, me voy para Ponce. Mira, Miguel, te voy a decir una cosa. Cuando terminemos toda esta cuestión, o sea que yo estoy invitado a Ponce no sé cuántas veces. Lo sé. Y vas a venir jueves o viernes y te vas a quedar hasta domingo, lunes. Me quedo no sé cuántos días. Y yo creo que debemos coordinar con el comité del centenario de Don Ricardo una actividad en Ponce. Que no la yo apunté aquí, está apuntado aquí, que era pues bien. Iba a decir que contaras con nosotros en lo que necesiten. Nosotros buscamos más gente acá en Ponce, que yo sé que estarían en la misma línea de nosotros, y ya tenemos hasta los espacios y todo donde lo podemos trabajar, así que cuenta con eso. Nos debes una visita en Ponce, vas a estar un fin de semana para acá, porque hay mucha gente que quiere tenerte en Ponce, que quiere conocerte. Marlis es una que cada rato me pregunta yo sé Marlis. Eso para que tú veas como las redes sociales, porque Miguel me cuenta que nunca ha conocido a Marlis. No, ha sido por las redes. La conocí en Lares, un día cuando yo llego al Grito de Lares, yo veo, tú eres Marlis Cifre, sí, tú eres Miguel, y mira para allá, nos abrazamos. Qué bueno. Bueno, nos conocíamos hace tiempo, pero no nos habíamos visto ahí. Pues envíale saludo, porque ella es fan número 1, una amiga de nosotros. Así que, Miguel, te agradecemos por haber estado con nosotros. Un abrazo. Más adelante vamos a buscar otros temas para seguir dialogando, como el yacimiento Maruca, caracoles. Tenemos que hacer un Maruca versus Jácana, y hablamos de los dos. Mira, hablamos de Maruca, hablamos de Jácana. Tú sabes que Ponce, que es interesante, la última anécdota que voy a dar, el alcalde de Churumba nos fue a visitar cuando estábamos excavando en Maruca. Y yo le dije que ese era el sitio arqueológico más antiguo de Puerto Rico. Ahí habían los primeros indígenas, se asentaron ahí en primeros Ponce. Humanos ahí. Oye, entonces yo puedo decirle a la gente que los primeros puertorriqueños eran ponceños, ¿verdad? Y yo le dije, la verdad que el orgullo ponceño se le salía, obviamente como le pasa a todos los ponceños, ¿verdad? Que ojalá que todo el mundo en Puerto Rico sintiera ese orgullo por su pueblo. Y así lo hizo, y así lo hablaba Churumba, así lo decía. El humano más antiguo en Puerto Rico es de Ponce. Así que gracias. Los primeros puertorriqueños eran ponceños, imagínate. Gracias, Miguel, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que se conectaron. Claro que sí. Nos vemos. Compartan el video. Saludos a Raquel Meléndez, es el nombre de la estudiante. Ok. Gracias, Miguel. Y a nuestro técnico que está ahí, que ha hecho ahí maravilla. Isaac Gonzalo, saludos. Recuerde, gente, compartir este video, compartir este podcast, y recuerde que Isla Caribe es una compañía de turismo cultural donde somos guías turísticos certificados, hacemos distintos recorridos históricos culturales con distintos temas del café, temas de arqueología, temas de la música puertorriqueña, el Ponce Salsa Tour, todo eso lo ofrecemos nosotros en Isla Caribe, así que tan pronto pase toda esta cuestión del coronavirus. Y aún en el coronavirus, algo nuevo viene viene algo por ahí nuevo, pendiente a las redes, se lanza. Así que, gente, gracias Miguel, gracias Isaac. Nos vemos. Un abrazo a todos, compartan el video. Adiós. Adiós, nos vemos. Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vive. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos
porque la historia no solo se lee, la historia se camina.